Ahora vamos a pasar a hablar de datos generales, ¿no? de consumo de agua en el mundo, ¿vale? La demanda de agua global en el mundo es la que estáis viendo en pantalla. En la parte derecha esta es la proyección desde 2014 hasta 2040, como la extracción de agua va a ir a un aumento. Estos datos son del Programa Mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos de la UNESCO. Está hecho en 2019 este informe, o sea que es muy reciente. Y podemos ver que la tendencia es que va a aumentar el consumo de agua. La agricultura es la parte que mayor consumo de agua tiene. Después la municipal, la industrial. ¿Perdón? ¿Hay algún problema? ¿Se ve bien y todo? No, se les prendió su micrófono por error. Ah, vale, sin problema. Vale, ¿de dónde viene este aumento del consumo de agua? La población mundial actualmente, pues somos unos 7.800 millones de personas y se estima que va a haber un crecimiento brutal del número de personas en el mundo. Vamos a llegar a 9.700 en 2050 y casi a 11.000 millones de personas en 2100. Esto, lógicamente, conlleva un aumento de los recursos, ¿no? Ese aumento de los recursos, pues, va a ser un aumento de recursos hídricos, porque para dar de comer a toda esa gente, pues va a hacer falta más agricultura. Si hace falta más agricultura, hace falta más agua. Del mismo modo, si hace falta más agricultura, va a hacer falta más energía. Al final es un aumento de recursos hídricos y energéticos a los que tenemos que hacer frente. ¿Cómo hacer frente a esta proyección futura de aumento de los consumos de los recursos? No queda otra que intentar ser lo más eficientes posibles en los procesos. En el agua, pues hay una parte que nosotros tenemos una parte importante, ¿vale? Os lanzo una pregunta, ¿cuánta agua consumimos? No sé si tenéis alguna idea sobre lo que se llama dotación. Dotación es los litros por cada habitante y día que consume una persona. Entonces, en ambientes domésticos, aquí tenéis la tabla en Europa, pues aquí tenemos el límite de 200 litros por habitante y día. Pues hay países como Noruega que casi llegan a esos 200 litros por habitante y día. Luego hay países más pequeñitos que tienen 60, 70 litros por habitante y día, pero podríamos decir que la media está rondando los 150 litros por habitante y día. La ONU dice que la cantidad de agua que hace falta de dotación para poder vivir son unos 50 litros por habitante y día, ¿no? Sería el mínimo. Por debajo de ese umbral, pues no se pueden satisfacer las necesidades mínimas que una persona tiene que tener. De media, pues alrededor de unos 150 litros por habitante y día. En las redes sociales, ¿no? En Instagram hace una pregunta sobre si la gente sabía cuánto consumíamos y hubo un chaval que me pasó esta gráfica, no, la desconocía, no tenía esta información, o sea que también las redes sociales a veces hacen un intercambio de datos bastante curioso, que es el consumo de agua potable en América Latina y ronda los valores de Europa, ¿no? Pues tenemos, Ecuador ponía que estaba por encima de 200, Uruguay estaba alrededor de 100, sin embargo luego discutía con ellos un poquito y me decían pues eso, que al final unos 150 litros por habitante y día podríamos tomarlo como referencia. Si logramos ser eficientes desde casa, intentar reducir este consumo que, claro, conlleva pues desde la puesta de una lavadora, fregar, duchas. El consumo higiénico es el consumo de agua más grande que tienes es la higiene personal, las duchas. Entonces, si logramos reducir este consumo de litros por habitante y día, pues conseguiremos preservar un recurso tan importante como es el agua y podremos hacer frente a ese escenario futuro que planteaba anteriormente. Pues en España se ha ido reduciendo, no mucho, pero desde 2008 siempre la tendencia va a la baja. Consumimos un poquito menos de agua. Entiendo que la parte de concienciación es importante y pasar pues de 150 litros a unos 130 que estamos ahora en 8 años, pues es buena señal, ¿no? Vamos a intentar hacer medidas de ahorro de consumo. Yo, por ejemplo, siempre hay una parte del agua que se derrocha muchísimo, que a mí no me gusta nada, que es la parte del agua caliente, ¿no? Cuando vamos a ducharnos, abrimos el grifo y hasta que sale el agua caliente, pues hay una cantidad de litros que hay estudios que cuantifican esta cantidad de litros y se suelen rondar entre 15 litros, entre 15 y 20 litros los que pueden llegar a perderse
por ese agua. Pues yo la almaceno, pongo un cubo simplemente y después ese cubo lo reutilizo para regar las plantas y para fregar y demás, ¿vale? Entonces son pequeñas acciones que nos van a permitir pues hacer frente a ese escenario futuro de preservación del recurso hídrico y de aumento de recursos que tenemos. Luego dentro del agua, nosotros podemos evitar el consumo de agua, pero en cuanto a la hidráulica urbana que estamos teniendo hay un concepto que es el agua no registrada, es decir, yo desde un embalse o desde un depósito yo inyecto agua a mi sistema, por ejemplo vamos a ponerle 100 litros, ¿no? Y mis usuarios consumen 80 litros, ¿vale? Pero y el 20 restante, pues ese es el agua no registrada, ¿no? El agua no registrada que puede ser bien por pérdidas normalmente, fugas en acometidas y demás, luego por consumos que no han sido autorizados, por consumos que no se han contabilizado a través de contadores y demás. Entonces también a través de Instagram lancé una pregunta que era ¿qué porcentaje de agua no registrada existe en España? ¿No? Y la gente me contestaba, pues hay un estudio que en España el agua no registrada es del 22%, se registra un 78% y un 22% no se registra. Es decir, si inyecto 100 litros a mi sistema, pues 78 tengo claro dónde van y 22 no tengo ni idea. Y de esos 22, pues 12 son fugas en acometidas y roturas. Entonces es agua que se pierde, es agua que se va, no tiene ningún tipo de uso. Luego en España hay un 1,6% que es consumos no autorizados, que son robos ilegales y demás, que bueno, son ilegales, pero realmente es agua consumida, entonces de cara al consumo hídrico, pues sí que se está consumiendo. Luego consumos autorizados no medidos, que directamente es que no los miden los contadores de agua, y luego subcontagio, porque los contadores de agua realmente no cuentan, tienen un error, una curva de error, pues hay un 5% del agua que se inyecta más o menos que no llegan a contarla los contadores, pero la parte importante es esta, ¿vale? Estas pérdidas de agua, y esto viene de una gestión de nuestro sistema de distribución de agua urbana. Cuanto mejor sea la gestión que realicemos del mismo, pues menores pérdidas vamos a tener. Si tenemos menores pérdidas, pues mayor preservación del recurso y por lo tanto vamos a poder hacer frente, ¿no? Una vez más a ese escenario. Yo he lanzado la pregunta también de, pues eso, ¿cuánta agua no registrada tenéis en vuestros países? Y las respuestas fueron curiosas. Un chico me contestaba que en Brasil pues hay alrededor de un 38%, algo más elevado que en España, que dependía mucho, discutíamos de que dependía mucho pues de las zonas, que la zona norte era un poco más pobre y tenía mucha más agua no registrada, pues otro chico de Uruguay me contestaba que alrededor del 40%, y luego hay un gráfico que en Europa pues sí que está registrado esos datos, y Italia es de los países que más agua no registrada, que es un 45%. Eso quiere decir que si inyecto 100 litros, 45 los pierdo, no sé dónde están. Es casi la mitad. No tiene ningún sentido que vamos a apostar por intentar que este número sea lo más pequeño posible. Vamos a perder el menor agua posible, ¿no? Aquí tenéis el gráfico del agua en Europa. Pues hay países, España está a la tercera en agua no registrada. O sea, hay países que realmente tienen muy poquita agua no registrada y otros países que tienen pues, mucha más agua no registrada. Entonces vamos a intentar perder el menor recurso posible a través de fugas. Esto es un sector de especialización enorme. La IWA tiene un campo de trabajo específico. La IWA es la Asociación Internacional de Agua, la International Water Association, y ellos tienen un campo específico sobre agua no registrada, ¿vale? Entonces, hay un vídeo muy interesante, no os lo voy a poner porque es este vídeo, son 17 minutos, es una conferencia de hace muy poquito, se hizo ahora en mayo, lo podéis encontrar si buscáis cómo está trabajando el mundo en el ámbito del agua no registrada, y es uno de los especialistas, ¿no? de esta IWA que os comento, del grupo de especialistas en pérdidas de agua. Hay una cantidad inmensa de trucos, o más bien trucos de especialización en el sector del agua que está enfocado a intentar reducir las pérdidas, ¿no? La gestión de la presión, cuanto menos presión hay en el sistema, pues menos fugas existen. Hay que jugar entre tener una presión adecuada para poder satisfacer la demanda de los usuarios, pero a la vez que no sea muy elevada para que no haya muchas fugas, hacer una gestión patrimonial de infraestructuras que permita la renovación de tuberías y que no haya tantas tuberías, no haya tantas roturas. Luego el tema de la búsqueda activa de fugas, que es un concepto como tal, entonces es un campo de aplicación muy interesante. Os recomiendo
el vídeo y si alguien quiere que me lo pida a través de los medios que os he comentado anteriormente, pero es un vídeo bastante interesante donde se habla de todos estos temas.